Hola jóvenes, el día de hoy estamos en nuestra clase 109. Vamos a empezar un nuevo tema. Este tema viene siendo, bueno, incluso una unidad nueva. Vamos a hablar de algunas figuras geométricas y también vamos a hablar de ángulos, ¿no? Y los cuerpos geométricos, ¿no? Empezamos una nueva unidad. La nueva unidad habla de formas, espacios y medidas, que esta unidad, bueno, que se divide entre figuras y cuerpos geométricos y magnitudes y medidas, que vamos a ver también en los temas siguientes, ¿no? Que de eso depende de esta unidad. Entonces, la primera parte que vamos a ver nosotros vamos a empezar el día de hoy, vamos a tratar de deducir las relaciones de los ángulos entre los polígonos y vamos a estar construyendo con nuestro geoplano, pues, bueno, a través de basándonos en nuestro geoplano, polígonos regulares, ¿no? Podemos hablar de polígonos regulares y irregulares, pero bueno, vamos a trabajar sobre los diferentes polígonos que podemos decir. Vamos a destruir, como les decía, vamos a estar construyéndolos y vamos a medir los ángulos internos de lo que viene siendo estos polígonos, ¿no? Y vamos a analizar que si existe una relación entre ellos que tiene que ver con la circunferencia y los polígonos inscritos en ella, ¿no? Sabemos que para poder medir los ángulos, pues sabemos que tenemos 360 grados, y eso vendría siendo una circunferencia completa, ¿no? Entonces vamos a formular una regla que nos permita calcular la suma de esos ángulos interiores, de tal manera que ya la podamos explicar y mirar las características que tiene cada uno de esos polígonos, ¿no? Después de ellos vamos a ver magnitudes y medidas, que tiene que ver con el hecho de hacer conversiones de metro a litros, kilogramos y unidades del sistema inglés, como viene siendo la yarda, la pulgada, la onza y la libra, ¿no? Que también vamos a ver cómo hacer esa pequeña conversión, que igual la podemos ver, que también es una relación directa, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a reducir medidas tales como el decímetro cúbico y el litro, y vamos a ver sus equivalencias, así como, por ejemplo, las magnitudes de internacional, ¿no? Que vienen siendo, bueno, aquí algunos países como México manejamos el metro como medida para de longitud, por ejemplo. Eh, el kilogramo como una medida de masa y una cantidad de peso, y obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos manejan la yarda, manejan la milla como distancia, y y la libra como lo vienen siendo las medidas de peso, ¿no? De masa, ¿no? Que vamos a conocer en física, se le conoce como la masa, ¿no? Entonces, vamos a resolver problemas, vamos también a calcular áreas de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos que nos van a dar. Vamos a seguir resolviendo problemas, ese cálculo de figuras compuestas, el cálculo del área de las figuras compuestas. Por ejemplo, vamos a tener dos figuras y vamos a calcular el área de esas figuras bueno, de prismas y de pirámides, porque vamos a calcular lo que viene siendo no solamente las áreas, sino también los volúmenes. Cuando hablamos de prismas y pirámides, porque sabemos que lo vimos el semestre pasado, que tiene ciertas características. Vamos a volver a retomar el tema. Entonces, digo, vamos a seguir calculando lo que viene siendo esos volúmenes, ¿no? Nosotros ya vamos a hablar de una tercera dimensión, que ya sabemos que hay dos dimensiones, el alto y el largo, pero también existe una tercera dimensión que es el de profundidad, y podemos generar nosotros lo que viene siendo figuras geométricas de tercera dimensión. ¿Sale? Pero lo vamos a ver durante este periodo. El día de hoy simplemente vamos a hablar de temas y figuras, y vamos a ver, vamos a deducir y usar las relaciones que existen entre los ángulos de los polígonos en la construcción de esos polígonos regulares. Lo que debemos recordar antes de empezar es que ya trabajamos nosotros con los conceptos de ángulos, ¿no? Que un ángulo es la abertura que existe pues entre dos líneas, ¿no? Entonces, debes tener en cuenta que bueno, ya estos conceptos para poder trabajarlo. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a desarrollar mediante el método deductivo
las propiedades de los polígonos, especialmente las que tienen, especialmente las relaciones que tienen con sus ángulos, ¿no? Y podríamos construir polígonos tanto regulares como irregulares, ¿sale? Eh, Vamos a construir de los dos. Entonces, para el primer ejercicio, por aquí nos viene que tenemos muchos lados. Vamos a construir polígonos regulares a partir de distintas información, medida de un lado, de un ángulo interno, de un ángulo central, y vamos a analizar la información entre los elementos de la circunferencia y los polígonos escritos. Y vamos a ver los escritos en ella, ¿no? Vamos a ver la circunferencia de, bueno, que vamos a ver de esta manera. Entonces dice que simplemente para empezar el tema vamos a trabajamos con figuras que construimos en el geoplano circular, así que vamos a tomar nuestro geoplano y vamos a ir registrando, ¿no? Los ejercicios. Dice, utiliza la hoja de registro de circular de nuestro cuaderno sirve para llevar el registro de esto. Lo podemos hacer aquí, pero podemos hacer bastantes ejercicios sobre este tema. Digo, la verdad es que no los hacemos tanto porque eh, no estamos tan físicamente bueno, no estamos entre nosotros, no nos hemos visto. Entonces, bueno, dije también trabajar esta parte, la podemos hacer, así es que si gustan el decreto que en asesoría es presencial, recuerden que tenemos que llevar este material o podemos llevar nuestra libreta de centímetro cuadrado para trabajar con ella y ver qué onda y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Digo, no. eh, Dice, ¿cuánto mide el ángulo que se forma entre el pivote central? ¿Sale? Si se fijan, aquí tenemos vamos a empezar de aquí con un ejercicio que dice registra en el geoplano A y nosotros vamos a construir una figura similar a la tuya en el geoplano B, pero deben quedar diferentes, ¿no? Dice que tiene que ser similar pero diferente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Recordemos de que estamos hablando de que sea similar y que sea parecida simplemente, ¿no? Entonces, vamos a trabajar nosotros vamos a trabajar con un lado que está de este triángulo, podemos formar, me están pidiendo que forme una figura similar, o sea, que me forme un triángulo. Entonces yo puedo, no sé, dibujar, y lo vamos a hacer a través desde el pivote central también. ¿Qué me está pidiendo? Bueno, que puede, por ejemplo, que yo dibuje una figura, en este caso, por ejemplo, pueda tomar esta figura, ¿sí? Y entonces lo que yo tengo que hacer es medir este ángulo. Y por ejemplo, yo lo he puesto, si se fijan, he puesto la misma cantidad de pivotes, 1, 2, 3 pivotes, 1, 2, 3 pivotes. Y si entonces el ángulo de acá mide 45 grados, entonces el grado de aquí también va a valer 45 grados. Porque recordemos, bueno, tenemos diferentes tipos de ángulos. Tenemos, por ejemplo, este ángulo que mide 180 grados, que recordemos 180 grados, porque es un ángulo recto, ¿no? Entonces sabemos que la circunferencia en total mide 360 grados, que me he quedado un poco, parece más bien un huevo, perdón, pero sabemos que un ángulo, entonces podemos a partir de este conocimiento que ya sabemos empezar a ver cuánto mide a partir del pivote central, cuánto mide cada uno de los ángulos, ¿no? Sabemos entonces que tenemos cierta cantidad de pivotes, ¿sí? Alrededor de esto. Entonces, si yo cuento cuánta cantidad de pivotes hay de aquí a aquí, voy a obtener la medida de cada pivote sin necesidad de utilizar un transportador para saber cuánto mide. Y luego, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, que vaya, que simplemente hemos construido una figura de esto y sabemos que este es el ángulo interno. Se dice que es un ángulo interno porque es un ángulo que está conforme a una abertura que tiene, bueno, dos lados, entre dos lados tenemos, incluso lo trabajamos con triángulos, ¿no? Perdón, la base. Y cómo construir triángulos, que también es importante, ¿no? Que recordemos ese concepto, cómo construimos los triángulos para poder saber
que trabajamos con los criterios de congruencia, que era lado, ángulo, lado, etcétera, ¿no? Que también forma parte de los conocimientos que vamos a utilizar dentro de este tema. Entonces dice, hay algo que debemos saber, si no lo sabían, igual lo vamos a recordar, que dice que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Si yo sumo estos tres lados, estos tres con un transportador, me voy a dar cuenta que de aquí a aquí son 45 grados. Entonces, si miden 180, cuánto miden estos otros dos ángulos, ¿no? Lo único que tengo que hacer es, si son 180, le voy a restar los 45 grados que mide aquí, que me van a dar 135, y entonces, si este es un triángulo isósceles, y recordemos que los triángulos isósceles, pues dos de sus lados son iguales y uno es desigual, entonces podemos decir que estos dos lados son iguales, por lo tanto, sus ángulos son iguales. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de estos ángulos? Pues si mide 135, lo único que tengo que es sacar la mitad, que son 67, me parece que 67.5, ¿no? Eh, Creo que sí. Eh, y nosotros, bueno, vamos a trabajar con en esta parte. Entonces, si se fijan, ya estamos empezando a analizar un poquito más datos acerca de lo que viene siendo, pues, nuestro geoplano. Por aquí, entonces, mira, aquí me parece que sí, efectivamente, bueno, si nosotros podemos haber construido cualquier triángulo en la figura A, ahora vamos a continuar con nuestro triángulo de la figura B. Yo digo, yo he construido este, pero ustedes pueden construir cualquier tipo de triángulo. Y obviamente si este lado mide 45 y este es un triángulo isósceles, este también tiene un ángulo de 45 grados y entonces sus otros ángulos también van a ser 67.5, ¿no? Recordemos que este punto encima con un circulito representa los grados, ¿no? Esto se mide en grados. Entonces, apoyándose en uno de tus lados del triángulo D, eh, construye otro, pero de diferente tamaño. Entonces me dice que vamos a construir otro, basando en lo que nosotros ya estamos trabajando aquí, vamos a construir, eh, si se fijan, aquí hemos construido uno, acá vamos a construir otro. Eh, pero nosotros vamos a apoyarnos aquí. Puede ser cualquiera, sí, puede ser cualquiera. Nosotros ya hemos dibujado, voy a volver a dibujar. Eh, Perdón. El triángulo que nosotros ya habíamos dibujado, en este caso era este, y obviamente apoyándonos, fíjense, algo muy gracioso, apoyándonos en este triángulo, vamos a formar otro. Yo voy a agarrar este y voy a formarlo de esta manera, ¿no? Que de repente puede ser, mmm, puede ser un poquito, ¿no? Entonces, yo ya sé cuánto mide esto y ahora ya voy a saber cuánto mide esto. Y recordando que esto es un menos diferente tipo de triángulo, yo tengo que medir cuánto mide este. Entonces, ¿cuánto mediría? Fíjense, algo que tenemos que tener con los ángulos complementarios, que también es un tema que necesitamos ver. Si este ángulo mide 45, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo debería medir 135, ¿no? Entonces, si a este ángulo le pongo la letra C, entonces, bueno, en mi figura en la que yo estoy haciendo, este ángulo mide 135 grados. Ojo, yo puedo puedo formar cualquier triángulo, ¿no? Eh, que me venga a mí. Entonces, si ya formé ese triángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues medir cuáles son sus otros eh, ángulos, ¿no? Recordando también, una vez más, bueno, voy a formar este de aquí. Sí, ya formé este aproximadamente. Y luego ya voy a formar este de aquí. Sí, recordando que los ángulos internos de un triángulo siempre van a medir 180 grados. Entonces, la suma de este ángulo, la suma de este ángulo, me debe de dar a mí 180 grados, ¿no? Que la mí lo pude haber hecho de una manera diferente, ¿no? Muy parecida al de aquí, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, porque también decía que nos apoyáramos un poquito, ¿no? Eh, Pudimos haberlo hecho muy parecido a este, ¿no? Y tomar, por ejemplo, este aquí y aquí. Y si se fijan,
aquí formamos un ángulo de 45 grados. Aquí tenemos, no sé, otro ángulo de 45 grados. Este es un ángulo de 90, perdón, etcétera, ¿no? Este es un ángulo recto porque es un ángulo recto y los ángulos rectos se representan con un cuadrito y son ángulos de 90 grados que vamos a verlo también. Si se fijan, entonces, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Bueno, también ya sabemos cuánto mide este ángulo, ¿no? Y cuánto mide este ángulo. Y entonces vamos a ver, bueno, lo único que tenemos que hacer es estar midiendo los diferentes ángulos que miden los triángulos que hemos estado formando, ¿no? Y lo podemos hacer a través de nuestro transportador, ¿no? Entonces, que vamos a necesitar un poquito de transportador para medir esos ángulos y vamos a comprobar efectivamente que cada triángulo de aquí va a estar formado por 180 grados, ¿no? Entonces, fíjense que aquí me dice, bueno, si aquí tengo un ángulo de 90 grados, entonces ese es el punto C. Entonces, ¿cuánto miden los otros dos? Pues midían 45. ¿Por qué? Porque en este caso, pues son iguales, por lo tanto, eh, podríamos ver que este ángulo de aquí pues, es igual a este ángulo de aquí, porque estoy formando solo triángulos isósceles dentro de este geoplano. Entonces, basándome a eso, lo que ya tengo, puedo estar construyendo más triángulos, incluso triángulos diferentes. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es nada más una manera de repaso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ahora vamos a seguir construyendo los triángulos hasta que completemos la circunferencia y haya quedado la figura cerrada. En cada triángulo se me ha marcado cuánto mide sus ángulos, ¿no? Entonces, hemos empezado con esta figura y luego hemos empezado con esta figura y luego vamos a realizar más figuras hasta que terminemos de completar lo que viene siendo la circunferencia, ¿no? Si fijan, vamos a nombrarlos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, ¿no? Y todos, vamos a fijarnos que pues obviamente todos son triángulos isósceles. Si este mide 45, entonces el otro mide la mitad. Si este mide 90, este mide la mitad. En este caso, el FG, hemos formado un triángulo equilátero. Sí, aquí si se fijan, me dice que esto es un triángulo equilátero, que si este ángulo mide 60 grados, entonces obviamente sus otros dos lados van a medir 60 grados, ¿no? Porque recuerden que la suma de los ángulos me deben dar 180 grados. O sea, que esta letra, si yo la multiplico por 2 y le sumo esta de aquí, me van a dar 180, ¿no? Como lo ven. Si se fijan, y luego aquí hay otra situación, que entre menor, este ángulo, si si este ángulo disminuye su valor, este va a aumentar. Si este aumenta, estos tienen que disminuir, ¿no? Incluso va a llegar un momento en que son iguales, pero, por ejemplo, eh, que aún así todos deben de medir 180 grados, ¿no? Y, eh, y todos, pues, hasta cierto punto los ángulos que están por fuera miden lo mismo, ¿no? Este ángulo mide lo mismo que este ángulo mide lo mismo que etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, la suma de todos esos ángulos me dan 180 grados y lo puedo comprobar. Ahora, de las figuras que nosotros formamos, vamos a medir los ángulos y vamos a ver cuánto mide cada ángulo. Nosotros podemos haber formado cualquier tipo de figura y cualquier cantidad de triángulos, ¿no? Que de repente de ángulos, ¿no? Porque podemos haber hecho menos que este o podemos haber hecho más. Algo que podemos ver también, bueno, y que también vamos a percatar durante este tiempo, que la suma de todos estos ángulos estos ángulos internos me debe dar 360, ¿no? Si se fijan, si yo digo 45 y 90, me da 135 y 60, 195
y 30, 225 y 75 me da 300 y 60 me da 360 grados, ¿no? Eso es algo que también tenemos que notar. La suma de estos lados nos deben dar 360 grados. Entonces, si esto, ¿cuánto nos debería dar este lado también? ¿No? Que es una situación muy, muy importante, ¿no? Digo, unos datos muy importantes, muy interesantes. Entonces, si se fija la figura, bueno, más que nada que la figura que se quedó formada, pues es un polígono. Y la palabra polígono viene del griego poli, que significa muchos, y gonos, que significa ángulos, o sea, es que tiene muchos ángulos. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Una forma apropiada para nombrar la figura, y pues obviamente sí, ¿no? Porque pues, tiene muchos ángulos. Entonces, hay polígonos, hay muchos en la naturaleza. Dice que toda figura cerrada forma varios lados rectos y varios ángulos. Entonces, a eso les vamos a llamar polígonos, que son con los que vamos a estar trabajando, ¿no? O sea, a figuras que tienen bastantes ángulos. Entonces dice, bueno, y esto ya lo vamos a dejar para la siguiente porque vamos a trabajar trabajando con nuestro geoplano, ¿no? Que de repente vamos a ver que de pivote a pivote, sin necesidad de usar nuestro transportador, vamos a ver que tiene una medida de 15 grados cada pivote, ¿sale? Entonces, si ya aproximadamente cada pivote, bueno, vamos a ver más adelante, mide 15 grados, cuál es el ángulo de cada una de estas figuras, ¿no? Y a final de cuentas, como les decía, tienen que medir 360 grados, ya que dan una circunferencia completa. Entonces, hay que realizar este ejercicio también, digo, esta actividad 1, eh, hay que empezarla, la vamos a hacer y lo único que tenemos que hacer es pues medir estos ángulos. Como les digo, podemos reflexionarlo, ¿sí? Eh, Sabemos que existe una cantidad de pivotes, entonces vamos a dividir estos pivotes entre los 360 grados para saber cuánto mide y a final de cuentas nos vamos a dar cuenta que miden 15 grados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un tercero, ¿no? Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. El día de hoy concentremos en lo que hemos visto acerca de lo que vienen siendo pues, los polígonos y algunos de sus ángulos, ¿no? Entonces, sería todo. Les recuerdo que sus preguntas vamos a estar en asesoría presencial y la entrega de trabajos también va a ser ahí. Entonces, eso sería todo por mi parte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.